Vamos a utilizar este dibujo que contiene una superficie de nombre cancha C. Para poder extraer objetos de una superficie, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarla. En la cinta de herramientas vamos a ver un apartado donde dice extraer de superficie. Hacemos un clic y vamos a ver diferentes opciones. Veamos la primera opción, crear un recorte. Antes de esto me pide guardar el dibujo. Escape, guardamos el dibujo y volvemos a seleccionar. Nos vamos a la primera opción donde tenemos que colocar primero la información del recorte. Me pide seleccionar la superficie a recortar. En este caso solo tengo una superficie. Vamos a seleccionarla y aceptar. Luego seleccionar el área a recortar. Haciendo clic acá vamos a hacer de nuevo clic en este icono. Por defecto podemos crear un rectángulo para poder seleccionar desde la ventana. Las otras dos opciones aparecen en la barra de comandos, desde un objeto o desde un polígono. Vamos a seleccionar la segunda opción. Estas opciones tienen como objetivo delimitar el área que queremos separar. Vamos a hacer un polígono dentro de la superficie. Vamos a cerrarla. Si colocamos la ventana a un lado, vamos a ver el polígono de color amarillo. Luego nos va a pedir datos de la nueva superficie, por ejemplo, del dibujo. Para esto tenemos tres opciones. Crear un nuevo dibujo, seleccionar un dibujo abierto o especificar un dibujo existente. Veamos la primera opción. Para crear este dibujo nos va a pedir seleccionar una plantilla. Para eso vamos a hacer clic acá, luego de nuevo clic en este icono y vamos a seleccionar una plantilla métrica. Aceptamos. Vamos a notar que al lado derecho se abre un nuevo dibujo. Luego me pide el nombre de la superficie. Yo le voy a colocar superficie nueva 1. Vamos a darle un estilo. Por ejemplo, el de diseño, donde podemos cambiar el intervalo a 20 centímetros. Podemos darle un suavizado y podemos ocultar el borde. Aceptamos y una vez más aceptamos. En el nuevo dibujo podemos teclear ZE espacio para ver el área recortada. Ya podemos guardar este dibujo. Yo lo voy a guardar en mis documentos con el nombre de dibujo 12. Luego, algo que hay que notar y es importante es que si vemos en el espacio de herramientas esta superficie recortada, vamos a notar que en definición ninguna de las opciones está activada. Esto quiere decir que esta área recortada aún mantiene un lazo con el dibujo original. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Las otras opciones, como por ejemplo la de seleccionar un dibujo abierto, es tal cual como dice la opción, seleccionar un dibujo que esté abierto previamente. La tercera opción es la de seleccionar un dibujo existente que no esté abierto y en el cual queremos mandar el área recortada. Por ejemplo, en este dibujo yo tenía solo el perímetro de la cancha y a este le he mandado el área recortada, que sería esta superficie. Como se dijo anteriormente, las superficies o áreas recortadas mantienen un lazo con la superficie original. En este caso, la superficie original que estaba en el dibujo de nombre cancha C la he movido a otro directorio. Entonces, esta superficie recortada, al ver sus propiedades, para eso seleccionamos clic derecho y propiedades, vamos a notar que aparece un mensaje de error, el cual nos dice que el documento de referencia, en este caso el dibujo de nombre cancha C, no ha sido encontrado. Con esto debemos tener en cuenta dónde vamos a guardar nuestras superficies recortadas y mantener el directorio hacia la superficie o dibujo original. Vamos a hacer escape y aceptar el mensaje. Por otro lado, en el espacio de herramientas en superficies vamos a notar que al lado de definición aparece un signo de admiración.
haciéndonos entender de que el dibujo original no ha sido encontrado. Sin embargo, podemos seguir utilizando y manipulando la superficie. Pero para poder evitar este tipo de mensajes debemos tener en cuenta dónde guardamos nuestros dibujos. Otro objeto que podemos extraer de una superficie es un sólido 3D. Este sólido se basa sobre la red de triángulos irregulares, es decir, sobre la malla TIN de una superficie. Para esto vamos a seleccionar la superficie, nos vamos a la pestaña y vamos a escoger la segunda opción. Acá lo primero que podemos escoger es la superficie. En definición vertical tenemos tres opciones. Vamos a escoger la primera opción de profundidad. Esto se refiere a una altura relativa, que si es positiva va a estar por encima de la superficie y si es negativa por debajo de ella. En este caso vamos a escoger menos 20 metros. En salida del dibujo tenemos dos opciones. Podemos incluir el sólido en el dibujo en el que estamos trabajando o adherirlo a un dibujo nuevo. Vamos a escoger la primera opción. En layer vamos a dejarlo por defecto y en color vamos a escoger, por ejemplo, el celeste. Aceptamos y hacemos clic en crear el sólido. Acá, como podemos ver, se ha creado la malla TIN en un solo objeto. Vamos a hacer escape, seleccionamos la malla y la vamos a mover hacia un lado. Seleccionando de nuevo el objeto, hacemos clic derecho y propiedades para ver que es un sólido 3D. En una vista libre vamos a poder ver ambas superficies. En un modo de visualización con el comando VS podemos colocar, por ejemplo, a uno sombreado. Lo que hay que notar por este método es que la forma del sólido va a asimilar la topografía de la superficie escogida. La segunda opción nos permite crear un sólido con la parte superior o inferior de forma plana, dependiendo de la altura que le demos. Para esto debemos fijarnos en las elevaciones de nuestra superficie. Vamos a hacer escape y vamos a notar que su máxima elevación es de 3170. Yo quiero crear un sólido con la parte superior plana, entonces le voy a dar una altura de 3190. Seleccionamos la superficie, nos vamos a la pestaña y seleccionamos la segunda opción. Vamos a fijar una elevación 3190. Vamos a dejar todo por defecto excepto el color. Vamos a escoger, por ejemplo, uno verde. Aceptamos y crear sólido. Vamos a hacer escape y, como se vio anteriormente, se crea un objeto con la malla TIN de la superficie. Vamos a mover esto hacia un lado. En una vista libre vamos a ver las superficies que hemos creado hasta ahora. La que nos interesa es la de color verde. Vamos a cambiar también la visualización, por ejemplo, a uno sombreado. Como se puede ver, la parte superior es completamente plana y la parte inferior tiene la forma de la superficie escogida. La tercera opción lo que hace es crear un sólido proyectado hacia otra superficie. Para ello vamos a sellar esta ventana, escape y vamos a habilitar dos rectángulos de diferente altura. En una vista libre vamos a ver mejor su ubicación. Están por debajo de la superficie. Vamos a volver a planta. En el espacio de herramientas he creado una superficie de nombre S2. Vamos a añadir los dos rectángulos como líneas de rotura. Clic derecho y añadir. Vamos a dejar todo por defecto. Vamos a seleccionar los dos rectángulos y clic derecho. Ya está construida la segunda superficie. Vamos a seleccionar la superficie original. Nos vamos a la pestaña y segunda opción. Ahora vamos a escoger la tercera opción donde ha reconocido ya la superficie que hemos creado. Vamos a dejar todo por defecto excepto el color. En este caso vamos a escoger el color rojo. Aceptamos y crear sólido. Escape. Como se puede ver, se ha creado el objeto de la malla TIN solo en el área de la segunda superficie. Vamos a moverlo hacia la izquierda. En una vista libre también vamos a ver los sólidos y la superficie original que tenemos. Ahora vamos a ver en una vista sombreada.
Como se puede ver, la parte inferior ha asimilado la forma de la segunda superficie y en la parte superior la forma de la superficie original. La tercera opción lo que nos permite es extraer objetos mostrados en pantalla. Por ejemplo, en esta superficie se muestran curvas de nivel, índices e intermedias. Vamos a seleccionarla, nos vamos a la pestaña y esta vez vamos a hacer clic en extraer objetos. Acá al lado izquierdo podemos ver seleccionado estos dos elementos. Y en la parte derecha en valores podemos configurar que seleccione todos o seleccione elementos individuales de este dibujo. En contornos mayores vamos a dejar en seleccionar todos y en contorno menor vamos a seleccionar de este dibujo elementos individuales haciendo clic en este icono. Por ejemplo, estas dos curvas intermedias. Clic derecho y aceptar. Escape y ahora vamos a apagar la superficie desde sus contornos mayores y menores. Aceptamos. Como se puede ver en pantalla, han aparecido, en este caso si hacemos clic en una curva y vemos sus propiedades, han aparecido polilíneas con sus respectivas alturas. Y esto en todas las curvas índices. Y las dos curvas intermedias que hemos picado de manera individual también han aparecido como polilíneas con sus respectivas alturas. La regla va a ser siempre extraer objetos mostrados en pantalla. Por ejemplo, en esta superficie podemos activar la malla Team. Para ello vamos a seleccionar la superficie, clic derecho, editar y vamos a activar la triangulación. Ahora vamos a seleccionar la superficie, nos vamos a la pestaña y hacemos clic en extraer objetos. En este caso vamos a notar que se han añadido triángulos. Vamos a desactivar el contorno mayor y menor y en valor vamos a dejar seleccionar todo para los triángulos. Vamos a aceptar. Luego, para que se pueda ver mejor, vamos a desactivar la superficie cancha C desde la triangulación, el contorno mayor y el contorno menor. Aceptar. Como se puede ver, se ha extraído de manera individual cada triángulo. Si seleccionamos uno, clic derecho y propiedades, vamos a ver que es una cara en 3D. Esto es importante porque a partir de estos elementos podemos construir esta superficie, por ejemplo, en otro dibujo. Lo siguiente que podemos hacer es exportar un modelo digital de elevaciones, es decir, un archivo DEM. Vamos a seleccionar la superficie, nos vamos a la pestaña y escogemos exportar DEM. Como hemos seleccionado la superficie, nos reconoce el nombre y el sistema en el que se está trabajando. En exportar debemos configurar primero dónde vamos a guardar nuestro archivo DEM. Vamos a hacer clic acá, yo lo voy a guardar en mis documentos, guardar, luego me reconoce el sistema en el que estoy trabajando y luego tenemos el espacio de la grilla. Esto está relacionado más con un intervalo horizontal. Cuanto mayor sea este valor, más nos vamos a alejar de la topografía de nuestra superficie. Cuanto menor sea este valor, más nos vamos a acercar a la topografía de nuestra superficie. Pero eso implica un esfuerzo mayor a nuestro ordenador. Vamos a dejarlo en un valor de 1. Lo siguiente que nos pide es determinar la elevación y para esto tenemos dos opciones. La primera es rastrear la superficie en cada punto grilla y la segunda es tomar una elevación media a una región. Vamos a tomar la primera opción. Luego vamos a hacer un ejemplo con ambas. Lo siguiente es configurar una elevación nula. La elevación nula es todo lo que queda fuera de nuestra superficie. En este caso le vamos a decir que no. Automáticamente la siguiente opción de elevación nula se cancela. Vamos a aceptar, se exporta nuestro archivo DEM y para poder ver en dibujo vamos a crear una superficie. Le vamos a colocar el nombre DEM, aceptamos, luego nos vamos a definición, archivos DEM, clic derecho y adherir. Acá seleccionamos el archivo, lo abrimos y podemos ver algunos detalles de la importación. Por ejemplo, una cantidad estimada de puntos, el sistema en el que se está trabajando, las unidades,
una mínima y máxima elevación y el espacio entre coordenadas. En la parte inferior vamos a ver el sistema en el que se está trabajando en el dibujo. Vamos a aceptar y vamos a ver la superficie que tiene esta forma. Lo siguiente que podemos hacer es verificar la distancia horizontal. Para ello vamos a seleccionar la superficie, clic derecho y editar. Vamos a mostrar los puntos y en la pestaña puntos vamos a colocar un tamaño para que se pueda visualizar mejor. Aceptar. Han aparecido los puntos en los cuales vamos a medir. Por ejemplo, de este punto a este tenemos la unidad. Igual de este punto a este también tenemos la unidad. Una vez verificado, podemos notar que cuanto menor sea este valor, más se va a acercar a la topografía de nuestra superficie. Lo siguiente que voy a hacer es crear una superficie con elevación media y elevación nula. Para ello vamos a colocar un valor menor a nuestra superficie. Acá tenemos la 3162. Vamos a colocar un valor de 3130. Seleccionamos nuestra superficie, nos vamos a la pestaña y exportar DEM. Acá vamos a guardar nuestro dibujo, a la cual le voy a colocar elevación media. Otra cosa que podemos notar es que también podemos guardarlo en TIFF. Vamos a guardar. Luego en el espacio de la grilla lo vamos a dejar a 1 metro y en determinación de elevaciones vamos a colocar elevación media. Configuración de elevación nula, le vamos a decir que sí y vamos a colocar la altura de 3130. Aceptamos. Se crea el archivo. Vamos a crear otra superficie a la cual le voy a colocar de elevación media. Vamos a colocar otro estilo, por ejemplo este. Vamos a cambiar el intervalo a 0.20. está el intervalo menor, lo vamos a dejar así. Aceptar, aceptar. Una vez más aceptamos. Luego vamos a importar el archivo. Es este y lo abrimos. Como se puede ver, se ha creado otra superficie. Si con el comando ID hacemos que se conozca este punto, nos va a dar la altura de 3130 que está fuera de nuestra superficie. Si seleccionamos y lo vemos en una vista libre, va a tener la siguiente forma. Ahora veamos en un perfil rápido las superficies que hemos creado. Para ello me voy a ayudar de esta polilínea. Seleccionamos, clic derecho y crear perfil rápido. A la superficie original la voy a dejar con el estilo de terreno existente, a la de elevación media le voy a cambiar de diseño y por grilla le voy a colocar uno básico. Vamos a aceptar, vamos a hacer clic en esta parte del dibujo, vamos a aceptar también esta ventana y acá lo que podemos ver es que la superficie original tiene un perfil de color azul. Las otras dos de elevación media y por grilla aparecen juntas y se puede ver cómo se trata de acercar en elevación a la superficie original, cambiando su altura al igual que el intervalo horizontal, es decir, de metro en metro. Con esto se puede decir una vez más que cuanto menor sea ese valor, más se va a acercar a la topografía de la superficie. Si vamos avanzando, siguen apareciendo juntas. Acá existe una diferencia, y es que utiliza una elevación media para esta región. Veamos la última opción. Para ello seleccionamos la superficie, nos vamos a la pestaña y hacemos clic en publicar superficies, donde me aparece esta ventana. Si vemos la ayuda que nos da Civil 3D, nos dice que se puede publicar superficies de Autodesk Civil 3D en Autodesk Documentos.
con el fin de poder hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit como una topografía. Para ello necesitamos dos cosas: instalar un conector de escritorio y el otro es hacerse miembro de un proyecto en Autodesk Documentos.